había hablado de que la ética habla de los valores como la práctica y la moral nos lleva a la acción de estos valores. La moral Ya, tiene que ir vida a la razón. ya. Bueno, más allá de estos conceptos, ya estábamos enfatizando el tema de la libertad, ¿no? Y voy a ser bien claro con este tema, ¿no? El tema de la libertad a veces es un poco complejo, pero que desde tiempos de los padres de la iglesia han ido en ese discernimiento sobre qué significa o qué implica esto, ¿no? La libertad. Y ahora les voy a compartir, me van a decir si ven las diapositivas, les voy a compartir. Vamos a compartirles las diapositivas para que vayamos siguiendo con el tema, ¿no? ¿Están viendo? Sí, Fray. Sí, 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 se señor. fue, Fray, ya. perdió. Ya. Ya. Bueno, vamos con el concepto de libertad, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española define la libertad como la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y también de no obrar, por lo que es responsable de sus actos, ¿no? Entonces, vemos que, bueno, de una manera general, la RAE nos presenta este concepto como algo particular, es facultad natural, o sea, que es una capacidad del hombre, es una capacidad del hombre. Ante distintas opiniones, es una capacidad que todos tenemos. Y cuando hablamos de una capacidad, hablamos también bueno, eh, de una aptitud, lo vuelvo a repetir, una facultad para realizar algo, ¿no? Que tenemos cada uno de nosotros. Pero vemos que esto va Perdón, Fray, junto perdón, con la... Fray, perdón, Fray. ¿Sí? Su se dijo aptitud o Sí, aptitud, ¿con P o aptitud, con C? Con P, Gracias. aptitud. Aptitud porque nos impulsa, ¿no? Porque tiene esos motivos, porque es propio del hombre, ¿no? Como facultad natural, ahí actúa nuestra inteligencia, lo vamos a ir viendo después, ¿no? También actúa otra cosa muy importante, la voluntad y la acción en nuestra vida, ¿no? Ahora, en la teología moral, este tema de la libertad se vuelve, de lo general, se vuelve más particular, porque dice que la libertad es el signo eminente de la imagen divina en el hombre. Volvamos atrás, a ver, en el Génesis, les pregunto a todos ustedes, ¿cómo dice el Génesis que Dios nos creó? A su imagen y Mm. semejanza. A su Libre, imagen y semejanza. libre, libre. Eso significa que nos creó, lo han dicho ahorita. ¿Cómo nos creó Li- Dios? Nos libres. ha creado Libres. libres, ¿ya? Nos ha creado libres. Eso significa que el hombre desde su creación tiene una ¿qué? Libertad. Libertad, pero algo más importante que tiene ¿qué? Mm, ahí Dignidad está. de hijo de quién? De Dios, de De Dios. Dios. Dignidad. Por eso esto es uno de los elementos más profundos en la teología moral, la dignidad humana como hijos de Dios. Y en esto hago un énfasis, ¿no? Recordemos que después del Concilio Vaticano II, la Iglesia
realizó la aplicación del concilio también en Europa y en América, ¿no? Nosotros hemos tenido, tuvimos la reunión de Río de Janeiro, que fue a finales de los años 50. Luego vino la conferencia del episcopado, ¿en dónde? En Medellín, que fue la primera, ¿no ves? ¿Sí o no? Entonces les voy iluminando la conferencia de Medellín. Luego vino Puebla, luego vino Santo Domingo, en donde el Papa con el episcopado latinoamericano vio la aplicación del Concilio Vaticano II, pero también vio ese famoso cambio, ¿no? Y cuando hablamos de dignidad como hijos de Dios, en el Concilio Vaticano II se implementó, incluso desde antes ya habíamos implementado algo dentro del magisterio de la iglesia. ¿Alguien me puede decir qué fue lo que se implementó? ¿Nadie? ¿Alguno tiene alguna idea qué fue lo que se implementó? Pues no sé, Anótenlo. para si estamos hablando de la semejanza, estamos hablando de la dignidad, estamos hablando de que el hombre es libre, debió ser algo cerca de lo que estamos hablando, la verdad, no doy. Sí. Ahora les digo y anótenlo bien, se implementó el tema de la doctrina social de la Iglesia Católica. ¿Ya? Porque la doctrina empieza con un estudio del hombre, ¿no? Un estudio antropológico y de su dignidad, ¿no? Por eso la última conferencia del episcopado latinoamericano, que fue la de Aparecida, que ya se va a cumplir más de 20 años, que fue en el 2007, si mal no me equivoco, la de Aparecida, vemos la preocupación de los obispos junto con el Papa sobre este tema de la libertad. Porque recordemos que si Dios nos ha creado libres, si la semejanza, imagen y semejanza que tenemos de Dios es el signo eminente de la libertad en el hombre, que esa libertad nos da también una dignidad. ¿Por qué tanto se habla de América Latina con el tema de esclavitud? Eso fue lo que se han centrado y eso se ve reflejado en los documentos finales de la mayoría de las conferencias del episcopado latinoamericano, ¿no? ¿Por qué entonces se habla de una esclavitud? Y estos que obran para esclavizar a otros, ¿será que también son personas libres? Eso es lo mismo que contrastó, ¿no? Que contrastó a los obispos, ¿no? Por eso es que en esas reuniones, por ejemplo, la última reunión del episcopado en Aparecida fue el tema de la globalización y las nuevas tecnologías, ¿no? No, recordemos que comenzaron a aparecer las computadoras, comenzaron a aparecer los aparatos móviles, pero también a la vez de que iba avanzando la tecnología vieron algo, que también seguían avanzando las nuevas formas de esclavitud. Entonces es ahí donde también se aplica lo del tema de la doctrina social de la Iglesia Católica. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y tiene una dignidad. Y es deber de los gobernantes seguir trabajando por esa dignidad del hombre. No puede vivir en precariedad. Y hasta ahora vemos de que muchos gobernantes han hecho oídos sordos ante este clamor, ¿no? Y no solamente es culpa de los gobernantes, también están las ideologías. Si vemos, si analizamos críticamente, ya más allá de ver, si analizamos críticamente, muchas de las ideologías en el tema de política, y disculpen que me entrometa, y si les duele mejor, porque es mejor que nos duela, muchas de las ideologías prometen libertad de forma implícita, pero en su aplicación de forma explícita esclavizan al hombre.
esclavizan a la persona. ¿Y desde cuándo comienza esa forma de esclavitud? Desde que comenzamos a degenerar la dignidad del hermano. Por eso es que le decía, la teología moral no es algo personalizado en el individualismo, sino que es algo que se centra en un ámbito colectivo, ¿no? Nos interesa no solamente a unos pocos, sino a todos, ¿no? Y ahí está lo que les dije, ¿no? El libro del Génesis. A imagen y semejanza suya, Dios los creó. Dios nos creó a imagen y semejanza suya. Ahora vamos con la persona de Jesucristo. Hay muchos que critican, ¿no? Disculpen que tome este tema, ¿no? Hay muchos que critican, dicen, ¿no? La teología de la liberación, que él nos ha llevado al socialismo, la iglesia introduce el socialismo, que todos esos curas, todas esas monjas que se metieron a hablar. Si se fijan más allá de la teología de la liberación y de otros escritos teológicos, el evangelio es claro con la persona de Jesús. Jesús viene a liberar y en su contexto está. Jesús viene a liberar. A ver, les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de cómo era el pueblo judío en la época de Jesús? A ver, quiero que hablen ustedes. Bueno, el pueblo judío estaba bajo el sometimiento de los romanos. Entonces, lo que ¿Ya? los judíos esperaban era un Mesías que los liberara del yugo de los romanos. Entonces, por eso ¿Ya? necesitaron a Jesús. ¿Ya? Estaban bajo el dominio de los romanos. Pero ¿qué más? A ver. También La estaban mujer, viviendo con la ley, todo era con una ley rigurosa que no tenía en consideración el corazón. Por eso ahí Ya. un ejemplo es la mujer que iba a ser apedreada y que Jesús dice que esté libre de pecado levante la primera piedra. En esa época la ley se veía bajo el amparo de la ley. Fuera lo que fuera, tenía que aplicarse la ley que existía en ese momento. ¿Ya? ¿Alguien más que quería participar? la mujer no tenía derechos. Ya, no había derechos para la mujer, es verdad. ¿Qué más? También estaban la esclavitud, pues esa ha existido de una y de otra manera. Y allá estaban los esclavos que compraban y vendían los esclavos que tendrían que atender a los faraones, a los jefes, a los que hubieran sido allá, pero había mucha esclavitud. Ya. En esto lo que han dicho en la época de Jesús, en ese contexto de la época de Jesús, vemos uno que han dicho, y es verdad, vivían esclavos porque vivían bajo el yugo de los romanos. Dos, aparte de ser esclavos, no, aparte de vivir bajo el yugo de los romanos, también tenían también entre ellos mismos se esclavizaban con sus leyes. Eh, Varios estudiosos de la Biblia en libros muestran que en la época de Jesús ah, se vivía en aldeas, pero las aldeas tenían que cubrir su propio sustento para el día, por el tema de que aparte que tenían que pagar impuestos al imperio, también tenían que pagar impuestos a sus propios paisanos, y eran impuestos bastante altos, y eran muchos impuestos, ¿no? Entonces la gente vivía en extrema pobreza, vivía en precariedad. Otra cosa que han dicho, no tenían las leyes rigurosas. Pero más allá de las leyes rigurosas, recordemos, a mí me gustó el ejemplo que dio de la mujer que iba a ser apedreada, pero recordemos que hay en uno de los pasajes del Evangelio, cuando le traen a Jesús a la mujer adúltera y le dicen, ¿no? Los mismos
maestros de la ley para comprobarlo, ¿no? Le dicen maestro, le dicen a Jesús, ¿no? Moisés nos ha dicho que si encontramos a cualquier mujer en adulterio, la apedreemos, ¿no? ¿Tú qué piensas, no? Igual cuando le dicen, no, maestro, Moisés nos dijo que cuando el hombre se divorcie de su mujer y la repudie, escriba un papel, diga, ¿no? Entonces Jesús le responde con una fuerza, ¿no? Y le dice, ustedes mismos han hecho esa ley, Moisés mismo hizo esa ley porque ustedes no tenían amor en su corazón. Y uno de los principios de la libertad, y anótenlo bien, es el amor. El amor, porque el amor nos guía. ¿A qué creen que nos guía el amor? El amor nos guía a la verdad. Y la verdad es Jesús. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida que nos conduce a quién? A Dios. Por eso es que en la concepción de los judíos, ellos esperaban un Mesías no liberador, sino libertador. Buscaban un libertador. Más allá de buscar un liberador, buscaban un libertador. Y aquí le puse otro concepto más, ¿no? La libertad es la facultad de la persona para elegir de manera libre y voluntaria, ¿no? Ahora vamos a hacer énfasis en ese hombre en cuanto imagen de Dios, ¿no? Y con esto y después vamos a tener un pequeño receso, ¿no? Para que ustedes no se cansen y no se duerman, ¿no? Pero bueno, imagen y semejanza de Dios viene de dos conceptos bíblicos que se hablan en el Génesis 1, 26, 28, ¿no? El concepto Selem, que significa figura o imagen, y Demut, son palabras de la Biblia judía, ¿no? Que significa semejanza o modelo, ¿no? Y el fundamento bíblico, cuando habla que el hombre no es un ser cualquiera, sino que tiene un valor único y sagrado. Y aquí vemos en la imagen de la creación del hombre, vemos que imagen significa que el hombre es un ser intelectual, que tiene la capacidad de conocer la verdad. Y en esa intelectualidad vamos a ver una voluntad libre, porque tiene la capacidad de amar y también de elegir el bien. Y por último, tiene una apertura a Dios. Con libre albedrío, ese es un tema de que muchos ahondan ahora, pero que más allá de hacerlo debate, pues el libre albedrío es la capacidad de discernir, ¿no? De discernir, y es lo que han estado diciendo, ¿no? Entre el bien y el mal, ¿no? Pero el impulso del hombre siempre, siempre, cuando está en tónica de Dios, va a ser elegir el bien, ¿no? Y eso no lo hace esclavo al hombre, porque al contrario, lo hace una persona virtuosa, ¿no? Y por último, con dominio de sus actos, ¿no? O sea, que se hace responsable y se domina así. Por eso es que somos dotados de inteligencia y de voluntad, ¿no? Porque no somos ciegos, somos conscientes de lo que hacemos, ¿no? Entonces, y ahora, como fin del hombre, vamos a entender que uno es conocer a ese Dios que nos ama, que nos expresa una plenitud. Por, de segundo, servirlo y amarlo, porque al conocerlo, lo vamos a servir y lo vamos a amar. Amar a Dios. Recordemos lo que hemos vivido hace unas semanas atrás, la Semana Santa, ¿no? Cuando el día Jueves Santo los sacerdotes realizan el acto litúrgico de lavado de los pies, ¿no? No es que sea un acto de hacerlo por hacer, sino que nos recuerda también que al conocer a Dios y al amarlo, nuestro deber fundamental es servir, ¿no?
servirlo en el prójimo, ¿no? Servirlo, ver el rostro misericordioso de Dios también en el prójimo, ¿no? Y esto implica ordenar nuestra vida hacia Él. Y es lo que en síntesis se va a ver en cuanto el hombre es imagen de Dios, porque vamos a gozar de Dios para siempre, ¿no? Tenemos esa necesidad. El catecismo es bien claro. Dios ama al hombre y es el hombre también en busca de ese Dios, ¿no? Y esto nos expresa la plenitud de nuestra vida, ¿no? Que no solamente se va a centrar en cumplir normas. No creamos que solamente, hay gente que tiene en mente que la iglesia da un conjunto de normas y vende el cielo, vende el paraíso. No, no, no. No, 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 porque esa no es la imagen de la iglesia. Esa es la imagen relativista que hay en la actualidad de la iglesia, pero esa no es imagen de la iglesia en sí, ¿no? Sino también como cristianos católicos debemos entender que también debemos de entrar en una relación con Dios y esa relación en torno a nuestra imagen y semejanza con Él nos transforma nos transforma y nos da la dignidad de ser sus hijos. Hasta aquí me han seguido. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No, Fray, Fray, bien, eso bien, es lo gracias que tiene, por ahora. A ver, Fray, Marta Castillo, creo, ¿sí? sí, Fray, eso es lo que tiene, lo que San Agustín nos hablaba sobre las potencias del alma, ¿no? El Ya, sí. entendimiento, la voluntad y la memoria. Entonces, que esto nos lleva al libre albedrío, pero nos lleva también al conocimiento de la verdad, porque somos hechos por Dios y hacia Él tendemos, o sea, tendemos hacia la verdad, y somos hechos por el amor de Dios hacia nosotros, y nosotros siempre tendemos al amor. Claro. Entonces, como se podría enlazar un poquito el tema con las potencias. Sí, eh, recordemos lo que dice en una de sus obras San Agustín, nos hiciste Señor para ti, dice, ¿no? Nos hiciste, y después cuando le preguntan, ¿no? Que defina el amor, él va a decir, no, ama y haz lo que quieras, ¿no? Es esas potencias que nos orientan en nuestra vida. Si usted se fija en esas potencias que da Agustín, Agustín habla del orientar toda nuestra vida a ese Dios, ¿no? Y vivir el amor, recordemos que el amor, el núcleo del amor en San Agustín va a ser la caridad, ¿no? Y lo va a enfatizar bien, ¿no? Como una virtud principal, ¿no? Porque él habla de otros amores también, porque recordemos que la vida de San Agustín ha sido una constante transformación, primero un tira y afloje, porque él estuvo en diferentes ámbitos religiosos, pero también él va a centrarse en esa caridad como núcleo central que nos da esa prioridad de seguir buscando a Dios. Mire, le voy a dar un ejemplo. Eh, Cuando estábamos, bueno, con mis compañeros aquí de la facultad, estamos avanzando los evangelios y decimos, ¿no? Que los evangelios de Jesús se centran en el amor y entonces el profesor de Biblia nos daba un ejemplo, ¿no? Nos decía, sí, el Evangelio de Jesús se centra en el amor, pero cada evangelista le da un matiz especial a ese amor. Por ejemplo, Marcos. Marcos muestra el reino de Dios a través de los milagros de Jesús, pero a través de ese amor, ¿no? Que siente, porque, y lo hemos visto este domingo, ¿no? El tema del buen pastor, que claro, no está en Marcos, pero en Marcos hay una parte donde dice, ¿no? Eran como ovejas sin pastor, dicen, ¿no? Entonces, tenemos, ahí nos habla de esa necesidad que tenemos de Dios, de esa necesidad. Y eso nos hace ser personas, no seres cualquiera, sino que tenemos un valor único y sagrado.
¿ya? Es un valor único y sagrado. No sé si he respondido a tu pregunta, Marta. Sí, Fray, gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces, ¿les parece bien 10 minutos de receso mientras van y toman algo? Bueno, Fray, listo, gracias. Ya, nos Gracias. vemos entonces Gracias, Fray. a las y 25, ¿no? Ok, Fray, gracias. Ya, ya, nos Perfecto. vemos.
Vamos volviendo para ingresar a nuestra clase. ¿Están en línea? Quiero saber quiénes están. Listo, Sí, Fray. Fray, aquí andamos. Ya, ya. Yo dije, ya se habían ido a dormir. Dije. Ay. Bueno, Un poquito vamos difícil, a pero ya. continuar. Vamos a continuar y quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué entienden ustedes por dignidad? A ver, ¿quién quiere iniciar respondiendo? Lo que venga a la mente, sin utilizar palabras rebuscadas. A ver, vamos Es con la hermana una, Mirza. es una gracia Ya, que nos la- ganamos por ser hijos de Dios, en la ya, cual se evidencia esa semejanza y esa imagen a partir de la cual fuimos creados. ya, es una gracia. Muy bonita tu definición, Luis, ¿no? Sí, Ya. ¿Alguien más? Sí, Fray. Es algo que posee el ser humano que no viene de ninguna condición. Es dado por Dios esa dignidad, ¿cierto? Y hace que el Ya, ser humano sea imagen y semejanza de Dios. Entonces es la misma lo que decía el compañero, es esa gracia que se manifiesta en Dios que hace que el hombre tiene esa dignidad, ¿no? ya. ¿Alguien más? Yo pienso, Fray, que es el respeto y el amor por uno mismo y por todo lo que nos rodea. Ya, respeto y amor por uno mismo y por todos, ¿no? Ya. ¿Alguien más? Es el valor que tiene cada persona por el solo hecho de ser persona. Bien. Eso está bueno. Valor que tiene la persona por el simple hecho de ser persona, ¿no? En definición, le voy a decir yo, han dicho conceptos buenos sobre la dignidad, pero ya lo ha dicho nuestra hermana Marta, creo que fue la última que interactuó con nosotros. La dignidad es el valor propio de la persona. Es el valor propio de la persona. Por el hecho de ser humano. Es esa parte que nos hace ser seres humanos. La dignidad humana. Por eso es que en la mayor parte de la doctrina social de la iglesia y cuando hemos visto las encíclicas papales y los documentos de la iglesia en torno a la sociedad, vemos que siempre se va a ir repitiendo esta palabra, dignidad. Y no lo hacen por hacerlo, sino porque esa misma dignidad a la casualidad que muchas veces nos la vamos quitando, ¿no? En la bibliografía que me pasaron, había la encíclica del Papa Benedicto XVI, Caritas in Veritas, en donde el Papa Benedicto hablaba de un temor, no de un temor, sino de algo que ya es notorio en la iglesia, ¿no? Y es algo que él mismo, antes de ser elegido pontífice, en la misma misa para elegir pontífice, en la famosa misa del Espíritu Santo, hablaba, ¿no? Que es el relativismo.
y denunció el tema del relativismo dentro como intromisión a la misma vida eclesial, ¿no? Y aquí les traigo una frase un poco memorable del Papa Benedicto en torno a este relativismo, ¿no? ¿Por qué les hago ver esto? Porque vamos a ir entrando ya más a fondo de esta libertad que tenemos, ¿no? ¿Alguien puede leer esa frase, por favor? La libertad auténtica está vinculada a la verdad y se realiza plenamente en la responsabilidad hacia los demás. Ya, muy bien. Y hemos visto en la mayoría de veces que la libertad va ligado ¿a qué? ¿A qué va ligada la libertad? al A discernimiento. es- no, a esta simple palabra, y aquí se las voy a resaltar. ¿A cuál? A la responsabilidad, A la responsabilidad. ¿Por qué creen que la libertad va ligada a la responsabilidad? porque yo tengo que tener presente o entender que cualquier acto que yo haga, lo tengo que hacer basada en la responsabilidad y con conciencia de lo que yo estoy haciendo. Ya, Entonces, libertad y responsabilidad van ligadas para que yo actúe de tal manera que no vaya a hacer daño a otro o a mí misma. ya, muy bien. Eh, Miren, yo les voy a ser sincero, ¿no? En los documentos conciliares hay un documento muy bonito que es, si mal no me equivoco, la Lumen Gentium, creo que es, en donde empieza este documento conciliar diciendo, ¿no? La, el gozo y alegría era así, sí, era Gaudet et Spes, discúlpenme, es el documento conciliar, ¿no? Y decía, ¿no? El gozo y la alegría de las personas es también el gozo y la alegría de la iglesia. El gozo y la alegría de los pueblos es el gozo y la alegría de la iglesia, pero también el llanto y el sufrimiento de las personas es el llanto y el sufrimiento de la iglesia. Entonces, estos documentos que son, podríamos llamarlo así, sociales, están viendo la pantalla, ¿no? Ven las imágenes, ¿no? Y Fray, Ya. Nos hablan de una libertad auténtica en torno a la responsabilidad con los demás, ¿no? Por eso hago énfasis en Caritas in Verite, porque la encíclica de Benedicto XVI nos habla de la relación de el amor que nosotros tenemos, por eso dice Caritas, en torno a la verdad que profesamos, ¿no? Pero no que profesamos simplemente en palabras, sino que es esa profesión que nos guía en nuestro desarrollo. Por eso se habla de un desarrollo humano integral. Y ustedes dirán, ¿por qué la iglesia habla de esto? ¿O qué tiene que ver esto con la iglesia, no? Y el Papa Benedicto XVI nos lo dice en una simple palabra, no basta el amor sin la verdad. Porque si no, viviremos de sentimentalismo. ¿Se acuerdan lo que les dije de Kant, no es? Kant, ¿qué dice de los valores morales? Si se acuerdan, hagamos retroalimentación. ¿Qué dice Immanuel Kant? Y se los dije al principio, Kant va a decir que los valores morales no deben de guiarse por el sentimentalismo solamente, sino que deben estar orientados a las acciones humanas.
porque si no se va a volver algo frío, se va a volver algo abstracto. Vamos a hablar como hablaban como hasta ahora hablan los poetas del amor. Vamos a hablar cosas bonitas. El amor es bonito, el amor es hermoso, pero recordemos que si no hemos tenido esa experiencia, no podemos hablar de amor. Recordemos lo que San Pablo le escribe a los corintios, ¿no? Por más que yo tenga el don de lengua, el don de sanación, si yo no tengo qué, dice San Pablo. Si yo no tengo amor, yo no soy nadie, dice. Entonces, en este documento el eje central es el desarrollo integral, pero no solamente en el ámbito material de la gente, sino en el ámbito moral, ¿no? En el desarrollo espiritual también. Y lo vamos a ver acá. La libertad dentro del enfoque de la teología moral, ¿no? La libertad está orientada a la verdad y al bien, ¿no? ¿Alguien puede leer esa cita de Santo Tomás de Aquino, por favor? La libertad no es indiferencia absoluta, sino una facultad que tiende naturalmente al bien, porque el ser humano está hecho para la verdad y la felicidad. Ya. ¿Esto qué nos quiere decir, queridos hermanos? Que la libertad, uno, es el nivel más alto del ser humano. Por eso dice que no es una indiferencia absoluta, sino una facultad. Dos, que no se entiende como una independencia, pero sino como una capacidad orientada al bien. Por eso dice, el ser humano está hecho para la verdad y para la felicidad. Entonces ahí hablamos, ahí juegan dos cosas dentro de nosotros. Uno, la capacidad de elegir y dos, la voluntad y la inteligencia para realizar las cosas. Por eso cuando Tomás se enfoca en el tema de la libertad, nos va a decir que libertad no es elegir cualquier cosa. Por eso aquí les voy diciendo la diferenciación. La libertad mal entendida es hago lo que quiero y es lo que se profesa en la actualidad. Yo hago esto porque a mí me place. Y lo estamos viendo. A ver, quiero que ustedes me den ejemplo de esta libertad mal entendida. A ver, quiero que me den ejemplos ustedes mismos de la libertad mal entendida. A ver. Norberto Díaz, a ver, está levantando la mano, él quiere participar. Y Hable, yo, hermano. antes que dar un ejemplo sobre una libertad mal interpretada, quisiera entenderle a usted, Fray, ¿a qué verdad se refiere? Yo entiendo solamente una verdad inmutable es Jesús, Dios, pero humanamente las verdades han ido cambiando de un momento a otro. Entonces, lo que antes era verdad, cualquier raciocinio puedo dar, hoy ya no es tan verdad. Entonces, dijéramos, para que tenga claridad de a lo que me refiero, antes decían los griegos que el mundo se componía de cuatro elementos: agua, tierra, fuego y aire. Hoy nosotros sabemos que estamos basados en quarks. Los quarks son subpartículas que vienen desarrollándose. Esa es otra verdad y está demostrada. Lo único que yo entiendo, la verdad teológica para mí, que es la única que puedo entender, esa, que me puedo fundamentar sobre esa verdad, es sobre cuando Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Él es la única verdad inmutable en el tiempo. El resto, todas las que nosotros tenemos son cambiables y no quiero utilizar el término adaptativa, es que se va desarrollando. Gracias, Fray. Ya, muy bien, Norberto. Hay que entender que Tomás de Aquino se refiere a la verdad más alta que es el mismo Dios, que tú lo has dicho, que el camino es Jesucristo, ¿no? Por eso es que hemos hablado anteriormente del bien supremo, del conocer a Dios, ¿ya? Eh, Ustedes, les hago una pregunta antes de continuar. ¿Han visto alguna vez alguna imagen de San Agustín, de las varias imágenes de San Agustín? Quiero preguntarles una cosa. San Agustín hablaba de la búsqueda de Dios
¿Han visto esas imágenes en donde se representa la figura de San Agustín? Quiero ver qué es lo más común en esa imagen. El corazón Es un ardiente. monje, es un El monje. corazón ardiente. Entonces, eso da a entender la verdad que buscaba San Agustín. Decía, no, yo te busqué en tanto, te busqué en tal lado, te busqué, pero tú estabas ahí. Ahí está también. Y en relación con la verdad, la libertad es meramente práctica, ¿no? Porque si no conoces la libertad, si no conoces la verdad, mejor dicho, vives en el error, eliges mal. ¿Qué nos quiere decir Santo Tomás entonces? Que si no tenemos ese conocimiento de Dios, esa tendencia al bien, pues estamos totalmente mal, estamos viviendo en el error. Y para estos escolásticos vivir en el error que es algo demoníaco, es algo malo, es algo terrible que pasa en el ser humano. Pero vamos volviendo con la pregunta, a ver, ¿cuál es la libertad mal entendida en la actualidad? Fray, pues una constante pues es vivir la vida, por así decirlo, al límite. Primero Ya, porque se dice que la vida es una. Al decir eso, pues se lleva al hecho de que pues se tiene que disfrutar al máximo. Pero pues no medimos nuestra libertad donde podemos vulnerar la de otros en ese aspecto. Bueno, y también lo otro, pues hablando sobre la verdad, pues hay dos tipos de verdad. La verdad con mayúscula y la verdad con minúscula. Entonces, eso es lo que tendrían, por ejemplo, los eh, pues, por ejemplo, San Agustín, los padres de la iglesia en ese aspecto, de ir a esa verdad con mayúscula. sí, gracias. Gracias, Santiago, ¿no? Sí, sí, señor. Ya, vamos con Juan, que ha levantado la mano también. Fray, yo pienso que una verdad malentendida de hoy en día, bueno, para mí hay dos. Una a lo largo de toda la historia, que ha sido, digamos, el pecado. Si bien somos libres de tomar nuestras decisiones, también podemos ser libres de estar en el pecado, aunque eso no es lo que Dios quiere como libertad nuestra. Y en la actual podría decir yo que es el aborto, por ejemplo, con la forma que argumentan de que es la libertad de decidir si yo le doy la vida o no. Siento yo que esa es una manera errónea de una libertad. Miren, yo les voy a dar un ejemplo. Gracias, Juan. Disculpa, gracias. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Algo que pasa en nuestra iglesia o en los famosos católicos tibios, ¿no? Que se dice. No católicos tibios, sino que en los que malinterpretan el tema de ser iglesia, ¿no? Cuando hablamos del pecado, ¿no? Una de la libertad, un ejemplo de libertad malentendida, no, yo soy pecador, pero Dios me va a perdonar, dice. O sea que, ¿qué importa si yo soy un total, discúlpenme la expresión, un total desgraciado con mis hermanos, con todo? Dios me perdona. Y eso es algo muy superficial y es algo que se escucha bastante entre nuestros mismos hermanos en la iglesia, ¿no? O sea que no importa lo que yo haga, Dios es qué sé yo, es mi juguetito, es la varita mágica que va a borrar mis pecados así por así, ¿no? Y no se, y es ahí donde la gente, ¿qué es lo que ve? No, ya no se necesita confesarse, y ahí comienzan los famosos juicios que hace la gente, no, no, ¿para qué voy a ir a confesarme? Si Dios me perdona, ahí comienza, para que vean que la libertad malentendida, y tú lo has dicho, Santiago, y es verdad, la libertad malentendida es la que nos frega bastante. Nos frega bastante, ¿por qué? Porque hace que nosotros creamos que nuestro criterio está por encima de todo, ¿no? A ver qué quiere decirnos nuestra hermana Marta. Tai, lo que pasa es que si nosotros nos ponemos y miramos en el Génesis, el Señor nos creó con libertad y nos dio todo, nos regaló la administración de todo lo que Él había creado,
hasta puso a disposición del hombre el que el mismo hombre le diera el nombre a todos los animales y las aves que él había creado. Solamente le pidió que no hiciera algo y era comer de determinado fruto de determinado árbol. Y ahí radicaba la obediencia que el ser humano tenía que tener para con Dios. Pero el hombre tomó la decisión por su propia libertad de traicionarlo, de caer en la tentación. Entonces, la libertad frente al pecado no nos exime de las consecuencias del mismo pecado. O sea, es claro que yo peco, yo me arrepiento, yo voy a la confesión, yo cumplo la penitencia, pero ese pecado tiene unas consecuencias que algunas veces son fáciles de reparar y otras veces no son fáciles de reparar. Y para eso fue que la Iglesia Católica nos ha regalado una riqueza muy grande en las indulgencias. Es lo que tenemos que tener como esa claridad. O sea, una cosa es que sí, yo tengo la libertad de pecar, pero es que no es el que yo peco, voy y me confieso y quedo ahí, y que todo está así tan tranquilamente. No, es que todo tiene una consecuencia y yo debo asumir las consecuencias de mis pecados. Sí, el Señor a mí me perdona porque Él me ama, sí, pero yo tengo que asumir las consecuencias de ese pecado que yo cometí. De esa sí no me exonera el Señor. Ya, pero hay que entender en eso, querida Marta, que la relación de la libertad en torno al pecado distorsiona esta libertad. Eh, pues es algo muy concreto lo que tú has dicho. Es verdad, muchas veces pecamos y todo eso, pero ahora hay que entender una cosa, ¿no? Tenemos la capacidad de elegir y de discernir, ¿no? Hemos hablado del discernimiento y es verdad lo que tú has dicho, el ser humano es autor de sus actos, pero también es responsable con lo que pasa. Por eso es que hay una elección libre entre el bien y el mal, ¿no? Pero recordemos que nosotros tendemos al bien y cuando tendemos al mal, la libertad se distorsiona y eso nos hace crear, ¿no? Eso es lo que se llama el mal uso de la libertad, ¿no? Porque recordemos que el mal no viene de Dios, no viene de Dios y el problema en sí del pecado es que nos hace parecer que hemos utilizado nuestra verdad, no digo nuestra libertad, pero en realidad hemos iniciado el proceso de ser esclavos, ¿no? Porque caemos en ese vicio, ¿no? El pecado nos debilita, nos hace caer en el mal, ¿no? Por eso es que mientras más mal se elija o más mal se haga, menos libre se vuelve la persona, ¿no? Vamos a ir ya concluyendo, pero tenemos 10 minutos nomás para concluir. Ay, Fray, es que Y yo tenía, qué pena sí, interrumpirlo, pero es que hace poquito, frente a lo que Marta ya, decía, yo tengo una ya, inquietud porque a mí me decían lo que dice, es que el ladrón, pongo el ejemplo del ladrón arrepentido en el último momento, que Dios lo perdonó. Entonces, alguien me decía, es que acaso usted no cree en el perdón porque la confesión lo perdona todo. Entonces yo le decía, pero es que hay unas consecuencias de todas maneras por aquella acción que en su libertad no supo discernir. Entonces me decía, o sea que todos vamos a ir al purgatorio por el simple hecho de que usted está diciendo que el pecado tiene consecuencia. Entonces yo quería darle una respuesta, pero ahí no supe darla porque
Marta habla sobre la indulgencia, pero si hablamos de indulgencia, yo lo veo que es para aquellas almas que en su vida no alcanzaron a obtener o a perdonarse como Ya, pero verdaderamente se sí, debe. pero hay que entender una cosa, no metamos el tema de indulgencias. Aquí el tema de indulgencias, discúlpenme la expresión, no tiene que ver, ¿no? No, no es. Aquí cuando hablamos en torno al pecado y en torno a que Dios nos perdona, ya, Dios nos perdona así porque Dios nos ama. Dios nos ama. Dios, más que decir Dios es amor, el amor de Dios se manifiesta en nosotros. Pero recordamos que el pecado afecta a esa relación con Dios. Y ahorita estamos hablando en torno a la libertad. Si el pecado afecta la relación con Dios, el pecado me vuelve esclavo. ¿Ustedes fueron a misa este domingo? ¿Qué pasó? Sí, Sí, señor. señor. Sí, claro. Quiero saber que si fueron a misa. Sí, Se Fray, habló del, domingo se del buen habló, pastor. se habló del buen pastor, pero ¿de qué se habló la segunda lectura? Quiero saber si de verdad están De la carta de Pedro. ya. ¿Y qué decía San Pedro en torno a esa carta? No han ido a misa ustedes, ¿no? Para que vean, miren, en la carta de San Pedro hay algo muy bonito y ¿saben qué? Esos párrafos de lo que dice San Pedro, los que rezan la liturgia de las horas se van a dar cuenta que es un himno que se reza todos los domingos de Cuaresma, que Cristo nos dejó un ejemplo ¿para qué? Para que sigamos sus huellas. Y a lo Y que último, Él nos juzga de acuerdo a cada una de nuestras obras. y a lo último va a decir Pedro, ¿no? Resaltando al siervo sufriente de que habla Isaías, ¿no? Porque antes estaban esclavizados por el pecado, dice, pero por la sangre de Cristo ustedes han sido liberados, va a decir el apóstol San Pedro. Por eso es que esa carta nos exhorta que a seguir las huellas de Cristo y eso va dirigido, esa parte va dirigida a aquellos que estaban en esa tónica de esclavitud. Entonces, si vemos que la libertad está orientada al bien y a la verdad, y si hablamos de una libertad mal entendida, pues también hay una libertad auténtica, y aquí lo vamos a leer: elijo lo que es bueno aunque cueste. Porque aquí hay una cosa, es que nosotros le ponemos los peros, pero, y vuelvo a repetir, pero, pero hacer lo bueno no es garantía que te va a pasar algo bueno con tu entorno. Hay gente que dice, ¿no es? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Pero es que, hermano, hacer lo bueno, hacer lo correcto, no es una garantía de que la misma gente te va a hacer algo bueno. Por eso dan ejemplos. Que tú veas a alguien que está cometiendo, a ver, les hago una pregunta. Si yo estoy en clase y veo que mi compañero, tenemos examen, y veo que mi compañero está copiando, está haciendo trampa en el examen, y yo voy y lo denuncio al profesor, ¿estoy haciendo algo malo o estoy haciendo algo bueno? Eso es algo bueno. Ya, eso es algo bueno. Naturalmente, el compañero se va a enojar conmigo, ¿no? Sí, se va a Me va a enojar decir, conmigo, pero si yo soy claro, buena amiga, pues yo tengo que decirle que eso no se hace. me va a decir, ay, que tú eres un delator, un tal y cual, y todos los adjetivos calificativos que sabemos que y los repetimos cuando estamos enojados, nos, nos va a decir, pero es algo bueno que hemos hecho porque estamos haciendo una corrección. Pero eso no es garantía de que esta persona me vaya a hacer una bondad a mí por haberle hecho lo bueno. No es una garantía. Por eso es que ahí estamos con ese tema de que a veces la libertad es malentendida, pero la libertad auténtica es elegir lo que es bueno aunque cueste,
aunque me cueste. Y está en relación con la conciencia moral. Y ahí es lo que redundantemente han dicho ustedes, nos ayuda a distinguir el bien del mal. Sin la conciencia, la libertad se vuelve arbitraria, porque si no sabemos discernir, vamos a pensar que todo acto que hemos hecho es malo y viceversa, vamos a pensar que todo acto que hemos hecho es bueno. Por eso es que uno de los problemas que pasa ahora es que ahí viene el tema del relativismo, las mismas personas profesan de que no se debe, que no deberíamos depender de los valores y todo, pero también esas mismas gentes son las que piden que haya un valor, que haya formación en valores. Entonces, por eso es que se vuelve arbitrario. Y Benedicto XVI en esa encíclica nos va a decir, la libertad a la vez es un don de Dios, pero también es una tarea que a la vez de ese don es una tarea porque el hombre tiene que aplicarla. Y aquí les doy un ejemplo, ¿no? De lo que de lo que le he dicho. Mire, la libertad se realiza en el amor, es decir, en el don de sí. Aquí lo va a decir Juan Pablo II. Y aquí les puse la cita de Pedro, ¿no? Actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y los hemos escuchado el domingo en el tema del buen pastor. El buen pastor que también nos libera, que es un espléndido pastor. Por eso es que, ¿qué dijo Jesucristo cuando habla del buen pastor? Yo soy buen pastor, yo doy mi vida por las ovejas y la doy gratis, dice. ¿Ya? La doy porque Él tiene esa voluntad. Ahora la pregunta es, ¿tú tienes esa voluntad también? Tú tienes esa voluntad, pero no esa mala voluntad como pretexto, no esa libertad como algo que yo utilizo para hacer lo malo. A veces en el tema político, y ya con esto voy a ir cerrando, porque ya no van a tener, ya no tenemos tanto tiempo, con el tema de la libertad en torno a la responsabilidad. Recordemos que ustedes han dicho, el ser humano tiene que hacerse cargo de sus propios actos, asumir esa consecuencia de su acto. Y aquí les he puesto este esquema. Somos responsables porque somos libres y nuestras decisiones tienen un peso ético. Por eso es que cuando hablamos de responsabilidad, vamos a hablar de un conocimiento que nos permite elegir, un discernimiento que nos permite evaluar y una acción que nos permite orientarnos en nuestra vida. Y ante esa irresponsabilidad vamos a tener la irracionalidad, que como seres irracionales rechazamos las normas morales. O muchas veces, no sé si los hermanos de Colombia han escuchado este término, decimos leguleyos, que utilizamos Sí, Fray. claro, y leguleyos, ¿qué significa para ustedes? Muchas muchos caciques, pocos indios. Claro. Alguien que utiliza la retórica para convencer a cualquier de cualquier manera. Eso. Aquí en mi país le decimos los tinterillos, le decimos. ¿Por qué razón? Porque también a la vez de que utilizamos la retórica, ¿qué hacemos con las leyes? La manipulamos, ¿no? Ahí es cuando utilizamos la libertad a nuestro antojo, ¿no? La manipulamos la ley, que si les doy el ejemplo de lo que pasó entre el Chavo del Ocho con Kiko, ¿no? Que si Kiko se escribía con Q, ahora se va a escribir con K. Eso pasa en nuestra sociedad. Decimos, no, y eso es algo que fueron los últimos momentos del Papa Francisco cuando se mostró públicamente que hablaba, no, no reduzcamos, decía el Papa Francisco, no reduzcamos las acciones malas a cosas pequeñas, no las reduzcamos. Y ese es el problema que pasa. Reducimos las cosas, las peores cosas que pasan, los reducimos a cosas pequeñas. Miren, estamos viviendo, no es, y con esto termino, no es mentira que estamos viviendo una época de guerras internas. Ustedes, los hermanos colombianos, con el tema de los atentados terroristas que han habido. Aquí en mi país, hace unos 2 días hemos tenido muertos en tiroteos en pleno centro de la ciudad.
Y es ahí donde nos preguntamos qué pasa, ¿no? Pero vienen los famosos periodistas de ahora y achican eso, ¿no? Que no puede ser por narcotráfico, que son, no les ponen ahora en invento, ¿no? Le ponen que son, se piensa, se presume, se prevé, dicen, ¿no? O sea, achicamos, ¿no? El mal. Por eso es que desde que achicamos el mal, comenzamos a ser irracionales y comenzamos a ser inconscientes, ¿no? Y este esquema se los dejo para ustedes, ¿no? ¿Cómo está fundamentada la libertad y la responsabilidad moral? Está fundada sobre la dignidad humana, lo hemos visto. No es absoluta ni egoísta, se orienta al bien común. No es algo individualista, sino que es algo personal, pero también por el bien común, por el bien de todos. Algo que tienen que tener en cuenta, que en responsabilidad tenemos el ámbito social, el ético y el solidario, ¿no? Implica compromiso, implica comprometernos. Y termino diciéndoles estos hermanos, para concluir con nuestro tema de responsabilidad, de libertad y responsabilidad, que debemos de tener en cuenta una sola cosa: darnos a nosotros mismos y darnos a los demás. Eso es un concepto que, a la vez de que hice este tema, puse en tema de la libertad, ¿no? La libertad es darse también, entregarse. Y eso lo vemos en el ejemplo de la cruz. Él se dio a nosotros. Y se dio por él mismo y también se dio por nosotros. Por él mismo, ¿por qué? Porque decía él: si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Ya, queridos hermanos, con esto termino este tema. Y es este tema, recordemos, de la libertad y la responsabilidad, nos remonta a una sola cosa: a nuestra persona como cristianos católicos. Nuestra persona, ¿por qué? Porque tenemos, ya le he dicho, una dignidad de hijos de Dios. Pero esa dignidad no es solamente mía, es de los demás. Es de los demás. Y esta dignidad debe hacernos que busquemos, que trabajemos, que nos comprometamos, ya, por el bien común de los demás. Fraile, yo le quiero pedir, primero darle las gracias, pues por clase tan bonita, y lo segundo es si nos puede compartir algunas lecturas suplementarias para que podamos ahondar en este tema, pues nos encantaría tenerlas dentro de nuestra librería asociada a este Ya, curso. ya, Muchas gracias. hermano, muchas gracias, Luis. Me dieron una bibliografía, se las voy a pasar al encargado del curso, que se las pase, pero también añadí estos libros, ¿no? Los Fundamentos de la Moral, que es de un padre dominico, Domingo Vaso, de la Orden de Predicadores, utilicé, y también le añadí también Teología Moral Fundamental, Teología Moral General, ¿no? Que es de Helmut Weber, ¿ya? Maravilloso. Muchas Ya. gracias. Esos libros le añadí, ¿por qué? Porque como son temas generales, nos ayudan también a hacerlos un poco particulares, para que con ejemplos concretos podamos entender, ¿no? Porque estos temas son muy generales, pero también hay que recordar que también se da en nuestra vida. Es la aplicación de nuestra vida. Ya les he dicho, la moral es la aplicación de esa reflexión que hemos tenido, es la aplicación. Mil gracias. Gracias, Ya. Fray. Que el Señor me los bendiga. Muchas gracias por haber participado. Agradezco a los hermanos
que organizan este curso de teología moral